Muy buenas tardes, bienvenidos. Las circunstancias hacen que las presentaciones ahora en el Instituto Cultural de México cobren un sentido virtual que en realidad es más favorable para nosotros, porque cuando esto se suba a la red, no dudo de que serán muchísimas más personas las que puedan conocer el libro que las que cabrían aquí de haber podido abrir las puertas y dejar la entrada libre. Estamos en familia, estamos entre amigos para celebrarte. Yo soy Jorge Hernández y a María Vicens la conocí, me parece que fue hace como un año. No preveíamos en qué situación se podría dar, pero inmediatamente fue instantánea la obligación de aceptar la presentación. Y lo digo como lo siguiente: lo que nos une a España y a México está por encima de todo. Está en la poesía, está en la pintura, está en la imaginación, está en el habla e incluso en el silencio. Pero sobre todo está en la memoria. Y de memoria y de imaginación es lo que necesitamos abrevar cíclicamente, sobre todo también para las nuevas generaciones. Celebro que el libro le llamó la atención a mis hijos. Les llamó la atención porque lo leí casi de un solo tirón, con lo cual lo primero que quiero decir es que el mejor vehículo de la historia es la prosa. Se lo he dicho incluso a los compañeros historiadores que ahora dependen mucho del vídeo y que creen que todo está en la pantalla, que creen que todo está en la imagen, en la pintura o en la escultura. En realidad, si eso no tiene un guión, si eso no tiene párrafos, no hay memoria que despierte. Y fue una gozada leer. Por ende, ojalá y mis hijos también se animen a adentrarse más en un periodo de la historia que es interesantísimo. Mucha gente no coordina que es la época en que la invencible fue vencida. Fue un quinquenio de virreinato muy interesante que curiosamente a mí me tocó expurgar porque yo me interesé en una época por la guerra chichimeca, aunque a este hombre no le tocó firmar la paz que se firma al año de su partida, pero los prolegómenos de esa paz chichimeca sí le tocaron. Y la guerra chichimeca es un tema muy interesante que creo que todavía podría servir de mucho para entendernos mejor entre mexicanos y luego entre mexicanos y peninsulares. Hermanos al fin. A mí me honra que hayas elegido el Instituto Cultural de México para presentar este libro que nos une y celebro la presencia de dos expertos que pueden decir cosas mucho más inteligentes que las que se me ocurren a mí, pero no quiero dejar sin mencionarlas. Se me ocurre además que como objeto es bellísimo, que celebro que sea una encuadernación en pasta dura, que la lectura creo que me permitió no detectar ni una sola errata. Por hay que por eso, pero hay que precisar que a lo mejor se debe a que lo leí con mucha fluidez. Por ende, a lo mejor si se escapó por ahí un punto y coma, a mí no me preocupó. La tipografía es amable, como objeto incluso hasta huele rico. Así que puedes estar muy orgullosa del vástago que nace hoy. Te felicito a ti, a las personas que te quieren y que te acompañan. El oficio de historiar, como lo sabe cualquier escritor, lo saben los maestros aquí presentes, en el fondo es un campo de soledad. Uno lee a solas, uno está arando a solas y como gambusinos o espeleólogos, de pronto nos metemos en unas honduras que parecería que no le van a llamar la atención a nadie. Pues que sepas que yo te auguro a muchos lectores y que eso que se te ocurrió, eso que sucedió cuando estudiabas la licenciatura, eso que tanto te une a México, sigan nutriendo los libros por venir. Les pido un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, Jorge. Como desde el principio de que nos conocimos ha sido
una delicia estar contigo, da gusto. Y quiero, en primer lugar, dar las gracias a nuestros anfitriones, la Embajada de México y el Instituto Cultural de México, por el auténtico privilegio que es para mí poder presentar hoy aquí mi libro. En este trocito de México, porque si no entiendo mal, estamos en México, en tierras mexicanas, y es un país que significa tanto para mí, que también me ha recibido siempre, y donde tengo tan buenos recuerdos, tan buenos amigos, familia incluso, y al que añoro y espero poder regresar pronto. Así que en primer lugar, gracias a nuestros anfitriones. Gracias también a los dos profesores que nos acompañan. Han entendido la enorme gentileza que para mí, que es un lujo, y para vosotros también oírles, que lo vais a ver ahora. Enseguida los presentaré más detalladamente, porque también quiero, por último, dar las gracias, por último, pero no menos importante, a todos los presentes por su asistencia, porque además en estos momentos, estas difíciles circunstancias, pues es doblemente gratificante contar con este calor humano que al final se queda sentido a las cosas. Así que muchas gracias para todos. Y bueno, pues voy a pasar, como he dicho, a presentar detalladamente a los dos acompañantes de postín que tenemos hoy, que es, bueno, Antonio Álvarez Osorio, a ver si no se me olvida nada, es doctor de Historia Moderna y profesor titular de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid. Es además director del MIAS, del Madrid Institute of Advanced Studies, y coordinador de la extensión. Ha sido vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras, vicerrector de la Universidad. Es académico de la Academia Prusiana de Milán y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. En fin, de verdad, un lujo tenerlo aquí. Además, bueno, pues su campo de investigación, que publica muchísimos trabajos sobre la corte, los usos cortesanos y el gobierno de la Italia española. Y Santiago Martínez Hernández, bienvenido también, muchísimas gracias por estar aquí. Es también doctor en Historia Moderna, es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Historia Moderna, ha sido investigador en la Universidad Nova de Lisboa y en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, es también investigador de referencia del Instituto La Sociedad de Europa de la Universidad Autónoma de Madrid, académico correspondiente de la Real Academia, si no me equivoco, desde 2018, y también pues, ha publicado su campo de estudio, entre muchos, pues es sobre todo la nobleza en las monarquías ibéricas y, bueno, la génesis del alimento y otros. Estas son las presentaciones oficiales, digamos. Pero hay también una presentación más personal que quiero agradecer especialmente. Santiago Martínez Hernández formó parte del tribunal que juzgó mi tesis doctoral y quiero decirlo una vez más, ya se lo dije a él, pero quiero decirlo, que le agradecí muchísimo porque en un momento ya estaba muy nerviosa ese día, casi como hoy. Y fue una grandísima experiencia, fue de una cortesía supina, fue con un rigor en el análisis del trabajo, lo combinó con una cordialidad en el trato y unos generosísimos comentarios, así que muchísimas gracias. Y Antonio, ¿qué voy a decir de Antonio? Fue mi director de tesis doctoral, fue una gratísima experiencia, es un valiente, porque aceptó el riesgo de bregar con una desconocida, que era yo entonces, que no nos conocíamos, y aceptó el reto de dirigir mi tesis, y fue una experiencia fantástica. Y debo decir que me dirigió con la amabilidad de siempre, y no siempre entendí, porque yo a veces pensaba que hacía poco caso, pero combinó perfectamente la crítica siempre constructiva del trabajo, pero me quitó mucha inseguridad porque fomentó mucho mi autonomía. Y eso se lo tengo que agradecer muchísimo, aparte del trato personal, que es una delicia, pues ya es muy amigo también. Así que bueno, ya como hay cosas más interesantes que van a decir ellos, les voy a dejar la palabra, pues Antonio, si quieres empezar, por favor. Un gusto estar aquí, muchas gracias al Instituto Cultural Mexicano y a la Embajada de México por acogernos. La verdad que estamos en un lugar que nos sentimos muy a gusto y que quizá era el lugar más idóneo para presentar este libro y para la primera presentación del libro. Puede que sigan otras, pero desde luego la Embajada de México era el lugar más oportuno, por lo cual gracias a los Estados Unidos mexicanos por esta oportunidad y por esta acogida, ¿no? Por hacernos sentir como en una casa compartida y la verdad que bueno, pues un lugar que yo personalmente no conocía, pero que también estar rodeados de estos mensajes e imágenes, pues yo creo que enmarca muy bien lo que es la presentación de este libro. Por lo cual, gracias.
vuelta de estos. Gracias a María Vicens por invitarme a la presentación y a Santiago por estar aquí acompañándonos y a todos los asistentes. Me disculpo previamente con colegas, con queridos colegas de la Universidad Complutense, por darle la espalda a alguien de la Universidad Autónoma de Madrid, que no es nada, la ubicación y los espacios. Y para un docente es un poco incómodo estar atado a la silla por la distancia de seguridad. La tentación natural es levantarse y empezar a hablar, incluso garabatear en las paredes, pero no voy a contenerme y voy a estar muy respetuoso con el marco que tenemos de interacción establecido por las condiciones sanitarias. Bien, lo primero que quería decir es que la verdad que es un gusto presentar este libro y la razón es que lo hago al lado de María Vicens. Yo creo que me suena que una parte del público la conoce, ¿vale? He intuido que hay un cierto conocimiento previo, ¿vale? Bueno, pues la verdad que cuando vino a mi despacho a comentar que tenía esta idea de esta tesis, pues no nos conocíamos previamente, pero a lo largo de estos años un poco de crecer juntos y de aprender juntos, porque ha sido toda tesis en itinerario, yo es uno de los momentos más bonitos, más bellos de la vida de un profesor universitario, que es la dirección de una tesis doctoral, porque se aprende y se crece muchísimo de forma compartida, y yo he crecido y he compartido mucho con María Vicens, y como dije en su momento en la tesis doctoral, en el acto de defensa de la tesis, y decimos ahora que presentamos este vástago, pues la verdad que es que he aprendido mucho de María Vicens, he aprendido mucho del rigor con el que aborda los temas, de su constancia, como dice muy bien Gibran Bautista y Lugo en su rigor conceptual, asume temas muy complejos y a veces nada fáciles de abordar. Se va situando, porque claro, toda la gestación de este libro es un proceso muy largo, muy complicado, entonces va haciendo suyo de la temática, lo va dominando y al final, como muy se decía en la presentación, logra adquirir, por un lado, un estilo narrativo, porque yo creo que una de las cosas que caracteriza este libro está muy bien escrito, también te lo hice en la tesis doctoral y te lo tenemos que retirar ahora, ¿vale? Se lee fenomenal, se lee de una manera muy fluida, muy suelta, sigue las vicisitudes del Marqués de Villamarquía por el mundo, con lo que Villamarquía por el mundo, con lo cual te identificas con su periplo y con su trayectoria. Y bueno, pues yo creo que esta madurez de análisis no era nada sencilla, sumando muchas perspectivas, muchos enfoques muy bien diferenciados, Castilla y Nueva España, y yo creo que ante ese reto, pues bueno, pues has conseguido abordarlo con gran maestría, y es el primero, entre otros muchos de los libros que leeremos de María Vicens, y hay previamente varios estudios que yo creo que refleja muy bien su forma de abordar las cuestiones. A mí uno de tus estudios menores, que a mí me gusta mucho, es el de la dieta en los papeles del Marqués de Manrique, pues ¿qué comía el Marqués de Manrique? Y de ahí sacó una reflexión sobre lo que era la dieta de un noble en el siglo XVI, muy bien articulada. Es decir, plantea hipótesis a los documentos, plantea interrogantes y se va haciendo unas respuestas muy convincentes y de punto de vista muy sistémicas, muy holísticas y muy estructurales, con lo cual, pues enhorabuena por ese trabajo, ¿no? Y por los estudios que se publican, porque vas a publicar en los nuevos proyectos en los que estás enmarcada, entre ellos, como comentábamos, creo que fue ayer, el proyecto de América en Madrid, de Amermal, ese proyecto pues, de la Comunidad de Madrid, donde está la Complutense, donde está la Autónoma y muchas universidades de la Comunidad de Madrid, y que, como aquí se demuestra, pues has utilizado un patrimonio documental, el archivo Zabal, el archivo Valencia de Manzana, la Biblioteca de la Historia, la Biblioteca Nacional, todo un digamos, arsenal de fuentes sobre México, sobre América, que están en Madrid dispersas, y el objetivo de este proyecto en el que María participa es darle una visibilidad a todo ese pasado americano en Madrid y comprender la Madrid americana, es decir, cómo América cambia Madrid, cómo, digamos, interacciona a todos los niveles, desde el nivel emocional, artístico, cultural, la semilla de Nueva España en las pinturas religiosas de todas las iglesias madrileñas, hasta, digamos, el legado documental de los reyes, oidores, de los grupos que se articulan aquí en Madrid de presión, como por supuesto en mediados del 18, como estoy una buena colega nuestra que mencionas en el prólogo, la cofradía, la confraternidad Nuestra Señora Guadalupe en Madrid, como grupo de presión de los novohispanos en la Corte Real, en la Secretaría de Indias y el Consejo de Indias. Es decir, todo ese proceso, entonces esperamos aquí que tus trabajos que sobre los virreinatos novohispanos, también del 17, no solo del 16, nos den muchas alegrías futuras, ¿no? Muchas gracias. Bueno, lo que me ha comentado María Vicens, si no me equivoco, sobre digamos, la misión que tengo comprometida es hacer una presentación general del libro, porque luego
Santiago profundizaría en lo que es la primera parte, centrada en la trayectoria aristocrática de lo que es Doña Manrique, y en la segunda parte, que es el gobierno no hispano, lo abordaría María Vicens, con lo cual a mí me tocó una presentación general del libro. Para eso tenía una chuleta, pero claro, como no tengo un espacio donde desplegarla, pues me la tengo que aprender sobre la marcha. Y lo que sí que quería decir en primer lugar, que desde mi punto de vista el libro es una muy buena reflexión en el año 2021 de lo que es, a nivel historiográfico, que es lo que me ha comentado María Vicens, la crisis del continentalismo. Es decir, venimos en el panorama historiográfico vivimos una crisis de paradigmas continentales. Tuvimos una época de esplendor del americanismo, tuvimos una época de esplendor de una visión europea, eurocéntrica, del eurocentrismo que llamaríamos ahora. Hay eurocentrismos y también americocentrismos, y esos paradigmas continentales están en crisis. Es decir, ahora mismo en las aulas, ¿verdad, profesora? Digamos, los estudiantes nos reclaman, si damos Francia, Inglaterra y España, Portugal, nos dicen, o sea, el mundo, digamos, el mundo europeo se ha quedado estrecho y el mundo americano también. Es decir, estamos en un proceso, por un lado, de esa crisis del continentalismo, es decir, se busca una visión global, interconectada. También es cierto que hay el auge de un continente que tenía menos estudios previamente, que es Asia, en particular la sinología, es decir, la potencia geopolítica de China se está reflejando en el mundo académico. Hay un declive en universidades europeas y norteamericanas de los estudios latinoamericanos, y hay un auge muy potente del mundo asiático, de los estudios sobre el mundo asiático. Pero también lo que hay es una crisis de buscar explicaciones sobre un país, sobre un continente en clave solo a ese continente, es decir, de mirarse a sí mismo, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante también en España, porque a veces para entender nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro, nuestros desafíos, nos conviene tener una visión comparada, una visión más global que huya, digamos, las trayectorias peculiares, las trayectorias excepcionales, el paradigma de una excepcionalidad permanente, como si todas las trayectorias nacionales o continentales fueran absolutamente excepcionales. Y yo creo que este libro, desde el título, de Castilla a Nueva España, ya está rompiendo ese paradigma continental, ¿no? Porque no es un libro estrictamente americanista, que a lo mejor comenzaría el libro en 1565 con una breve introducción, ni tampoco es un libro que evidentemente se limita a la trayectoria de un aristócrata de servicio, sino que, digamos, crea un diálogo entre continentes que me parece a mí que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo actualmente. Vinculado con lo que comentábamos, esa historia global que en parte se impulsó de un punto de vista, y por eso es muy importante estar aquí, Instituto Cultural Mexicano, con los estudios de Sergei Gruzinski, sobre mirando a México como sede, como ámbito, como esa sociedad y importancia de ese mestizaje, como sede para comprender el mundo, ¿de acuerdo? Comprender desde Nueva España el mundo, y a mí me parece muy oportuno que presentemos aquí este libro, donde se busca esa visión global, esa visión interconectada, donde hay personajes, ministros, virreyes, que van recorriendo distintos continentes y que van impregnando, que van circulando saberes y van realmente teniendo una interconexión, como vamos a ver dentro del entramado aristocrático del francés Guillermo Enrique, que tiene como suegro un virrey del Perú, como hermano de su suegra un virrey de Nueva España y el Perú, con lo cual hay toda una serie de saberes americanos, saberes europeos que están interaccionando en esas generaciones de una manera cotidiana, ¿no? Con lo cual, yo creo que esta primera cuestión a mí me parece muy relevante, y es que se sitúa precisamente dentro de ese contexto, es decir, donde los colegas que tenemos en el programa de Historia Moderna de América, Historia de América, están replanteando preguntas, y por eso también es que comentamos antes de patrimonios interconectados, es decir, buscando la conexión también entre continentes interconectados. Los continentes no están aislados, no se pueden analizar solo en claves internas, sino que Europa y América están en interacción y más allá de Europa y América, ¿no? Esa es la primera cuestión en la que a mí me parece que hay que situar historiográficamente el libro, ¿no? La segunda cuestión, bueno, arrancando con ese prólogo, presentando ya el contenido del libro, el prólogo de Gibran Bautista y Lugo, que es el secretario académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que la verdad que le tenemos aquí en el corazón, aunque no esté presente, pero que es una persona que también ha seguido con mucha generosidad, como dice en el prólogo María Vicens, pues la llegada de María a la Ciudad de México, bueno, su regreso, uno de los regresos a la Ciudad de México, ese regreso permanente que tenemos a la Ciudad de México, y digamos, también ha sido un cicerone con sus archivos, con las aportaciones bibliográficas, con lo cual, pues aquí nuestro agradecimiento, al no estar presente, o a lo mejor estar presente online, pues ese agradecimiento es más sentido porque tenemos en el corazón aquí en esta presentación del libro, y tenemos sus palabras, que además su prólogo es
es un prólogo no del todo convencional. Por romantizar, imitando a ese esplendor de las letras novohispanas de la segunda mitad del siglo XVII, pues empieza de una manera muy laberíntica y bueno, pues la verdad que también hace un ejercicio casi literario en la misma línea que se comentaba al principio, es decir, el historiador es un narrador y eso también lo demuestra mucho el libro, es decir, desde el nacimiento de la historia es narración y digamos la narración no es algo accesorio, es decir, es clave para entender lo que es historiador y yo coincido con sus palabras del inicio en el sentido de que es una forma de historia, un oficio de historia y digamos que es un rango, es decir, el historiador también es un autor, es un escritor, un ejercicio de soledad y una soledad compartida y además un ejercicio de soledad con un diálogo con muertos. Como decía un autor, que estamos siempre rodeados de muertos, que traspasa el siglo XVII, pues en fin, es poco probable que sea un diálogo entre convivos, ¿no? O sería inquietante al menos. Entonces, pues eso, pero es una soledad, pero es una soledad compartida y una soledad en que nos sentimos acompañados de muchas figuras con las que estamos dialogando. ¿Cuántas veces habrá dialogado María Vicens con el Marqués de Villamartín, que no quiero ni plantearlo, siguiendo los pasos en Sevilla, en sus palacios, etcétera, su documentación? Es la búsqueda de un personaje también, en parte, aunque no creo que sea exactamente una biografía al uso, pero en parte ese diálogo con una persona del pasado para entender su cosmovisión, no solo para explicarle y analizarle, también para comprenderle. Y es el desafío que tiene este libro, y es un desafío que cumple satisfactoriamente, ¿no? Eso tiene que ver con el prólogo, y luego ya para avanzar en las partes que componen el libro y de las que va a hablar también Santiago y María, pues yo creo que tiene una estructura muy clara y muy explicable. Una primera parte es lo que llamaríamos, en términos del siglo XVII, ¿vale? Gobierno doméstico. El gobierno doméstico en la casa. Gobierno doméstico, primera parte, gobierno universal de la monarquía. Gobierno doméstico de la casa, gobierno universal de la monarquía, que tiene una interacción, es decir, son una ciencia del gobierno declinada en la economía, en la económica, en el gobierno de la casa, en el oikos, o declinada en el gobierno de la república, de la cosa pública, es decir, el gobierno universal, en este caso de la monarquía. Y yo creo que tiene una lógica perfecta, una estructura perfecta, analizar el gobierno económico y pasar al gobierno universal, porque son dos gobiernos que están dialogando entre sí. La sociedad antigua régimen es una sociedad de esferas, y hay unas esferas, que es la casa, la casa aristocrática, la casa de un ministro, la casa de un noble titulado en este caso, y luego estaría lo que es el propio gobierno de la monarquía. Y yo creo que en ese sentido es muy acertado el planteamiento y además porque nos ayuda a comprender ese primer elemento de Castilla a Nueva España. Castilla, ¿qué es Castilla? Entonces, ¿qué encontramos en la primera parte? Encontramos a un noble titulado, a la nobleza titulada. Aquí estamos con Santiago, que quizás es uno de los mejores expertos universales sobre la nobleza titulada en España y particularmente castellana, y no exagero ni un ápice. Entonces, claro, un noble titulado, ¿cómo se articula la corona de Castilla en este momento que se mencionaba al principio? Este momento bollante de proyección de Castilla en el mundo. Es decir, es casi el momento de esa monarquía castellana de Felipe II, que es un rey castellano que habla castellano y casi habla poco más, o supongo que bien algo de portugués, no sé hasta qué punto, porque hay un debate sobre eso, pero ningún otro idioma, luego no italiano, ni alemán, ni francés, etcétera. Y ese monarca castellano creó una monarquía castellana en detrimento de la nobleza flamenca, que se subleva porque ha quedado marginada, entre otros motivos, y ese momento de la corona de Castilla. Armonía y tensión, ¿vale? Las familias son espacios de consenso, pero también de conflictos. Lo recuerdo aquí, que no pertenecéis a ninguna familia común, pero bueno, pues dentro de ese espacio, de lo que es el linaje, de lo que es la actuación de la nobleza titulada, y cómo esa nobleza titulada no se conforma con tener un poder local señorial potente, ¿vale? Todavía cuando ya empieza a decrecer las rentas señoriales, sino que además se proyecta en las ciudades con voto en cortes. Entonces está la nobleza titulada, el señorío, el laico eclesiástico, por un lado la corona de Castilla y por otro lado las ciudades con voto en cortes. Y sale Sevilla, y es alcalde mayor de Sevilla, y quiere ser 24. Entonces vemos esa proyección de la nobleza titulada que no se conforma con un poder señorial, sino que se proyecta en las ciudades, como otras familias, los Velasco en Burgos, o la Casa de Infantado en Guadalajara, y quieren tener una participación en ese gobierno, de comillas regio, de alcaldes mayores, 24, de Sevilla, que como bien se dice, ni más ni menos una ciudad de 130.000 habitantes en este momento, en 1960, la ciudad más poblada de toda la península ibérica, porque Lisboa estaría aproximadamente, es decir, los dos, Sevilla y Lisboa, puertos empóreos, puertos que tienen, digamos, conectados intercontinentalmente con amplias zonas de comercio,
Y, digamos, tenemos Sevilla como principal ciudad de la Corona de Castilla, y luego Madrid está muy lejos, y también Granada y otras ciudades en este momento, y por tanto tenemos, nos asomamos a esa Castilla que todavía está en una fase de expansión, que con esa nobleza titulada que no solo quiere el poder local, señorial, sino también quiere proyectarse en las ciudades, pero también quiere aprovechar la oportunidad de los nuevos mundos que se están descubriendo, conquistando y gobernando, y que por tanto, como vemos en todo el entramado a través de la alianza matrimonial del Marqués de Villamanrique, pues hay todas unas redes de interés en el Virreinato del Perú, en el Virreinato de Nueva España, como nuevo espacio de poder. Es decir, no solo tiene ese espacio de poder local, señorial, el espacio, la influencia en la ciudad, que es ni más ni menos Sevilla, sino las oportunidades que, digamos, que esa proyección de Europa intercontinental está generando para ese grupo dominante como es la nobleza, en este caso nobleza titulada, nobleza de antiguos linajes como son los túnicos. Entonces yo creo que ese primer apartado está muy bien planteado y sobre él va a insistir con mucho mejor carácter Santiago. A mí, viendo todas estas redes de cómo se casa, etcétera, y cómo conecta con tantos virreinatos, me acordaba un poco las reflexiones de Didier, cuando hablaba un poco con el Pichot de cómo esa casta aristocrática tiene unas conexiones donde uno comprueba que con el paso del tiempo que hay unas redes de poder realmente bueno, de extensión universal y de una espesura muy notable, ¿no? Bien, ¿cuál es la segunda parte del libro en la que se centra María Vicens? El gobierno universal de la monarquía, en este caso el virreinato de Nueva España. No estamos hablando de un virreinato menor o accesorio. Y es tan importante el territorio, el virreinato de Nueva España, como el momento, como bien se ha dicho al inicio, que es la década de 1580. ¿Por qué? Primero, el virreinato de Nueva España es clave para la monarquía de España, para la monarquía de Felipe II. ¿Por qué? Porque es un espacio que está conectando muchísimos otros espacios. Es decir, se está proyectando en todo lo que es Norteamérica, en la guerra chichimeca, hemos hablado. Es decir, la proyección hacia el norte del virreinato de Nueva España. Proyección que va a continuar en el tiempo, continuará en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Es decir, casi se puede decir hasta las independencias que ahora conmemoramos, sigue, incluso después de las independencias, digamos, la cuestión del norte y la cuestión de cómo convivir con las comunidades indígenas del norte seguirá siendo clave en la agenda de la nueva realidad mexicana durante buena parte del siglo XIX hasta la guerra con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos con un tema clave, que es la expansión al norte. Pero por otro lado, el virreinato de Nueva España se proyecta en el Caribe. El Caribe sale bastante en el libro. Es decir, tiene que proteger el Caribe, tiene que enviar recursos para proteger toda la zona del Caribe. ¿De acuerdo? Por otro lado, tiene proyección hacia Asia. Es decir, tiene, digamos, una supervisión sobre el gobierno de Filipinas, que se habían ido conquistando, evangelizando y gobernando en fechas recientes, con lo cual tiene esa conexión que le lleva a la autora, María Vicens, a reflexionar sobre el papel del virrey de Nueva España sobre la creación de la audiencia de Manila, la supresión, los barcos que se envían a Manila, a Filipinas, el negocio de Asia en competición con Macao, con digamos, el puerto portugués en China hasta 1999. Entonces, digamos, vemos la importancia estratégica del virreinato de Nueva España y también, lógicamente, hacia Centroamérica, y se ven en mapas las audiencias, hasta la audiencia de Guatemala, etc. Es decir, tenemos un virreinato con una enorme proyección que es tremendamente estratégico y en una coyuntura absolutamente clave. Es decir, como bien se ha planteado al principio, la década de 1580. Villamanrique colabora en la jornada de Portugal en 1580 con un frente de diversión, como se explica en el libro. Pero claro, la monarquía de Felipe II recién integrado no solo el Reino de Portugal, sino la monarquía universal de Portugal, con lo cual es el momento de plenitud de Castilla, que se convierte en España, porque Portugal no se lo puede comer Castilla, porque tampoco se come a la corona de Aragón en este momento, de esa monarquía de España que se va generando a partir de 1580, que recompone ese ideal gótico de la España de los reyes godos, ese ideal de los reyes católicos, y que tiene una expansión global, que no es solo una digamos, realidad peninsular a nivel político, sino que tiene esa proyección en los nuevos mundos, en las 4 partes del mundo, es decir, en África, en Asia, en América y, lógicamente, en Europa, a través de las posesiones portuguesas, sumadas con las castellanas, las aragonesas y la expansión en Italia y los territorios de Flandes. Con lo cual, tenemos un momento clave. Y por eso yo creo que es muy importante, en ese momento clave, ver la aportación que hace María Vicens. Es decir, va a vivir en Nueva España
y de pronto está viendo, claro, ese momento de liderazgo en Europa y de liderazgo en el mundo de Castilla, España, está siendo acompañado con otra situación, y es, por un lado, las guerras civiles en Francia, que son las que permiten esa hegemonía española en Europa, porque evidentemente el poder demográfico, político, militar y económico de Francia está colapsado, y cuando se descolapse, desde luego esa hegemonía no estará en cuestión, como evidentemente va a suceder con el paso de las décadas, pero también vemos cómo surge un rival atlántico, que es Inglaterra. Y también vemos cómo el virrey de Nueva Manrique tiene que actuar respecto al saqueo de Santo Domingo, o tiene que actuar respecto al intento audaz de interceptar la flota, digamos, el galeón de Manila en el Pacífico, con lo cual el Caribe y el Pacífico, para un virrey de Nueva España, se convierten en zonas de atención militar, a veces con éxito, a veces con fracaso, junto con otros frentes, como el norte de la guerra chichimeca y las diferentes estrategias de la guerra, con lo cual nos da una percepción, es decir, a través de la trayectoria de Villamanrique nos asomamos a lo que sucede en Manila, nos asomamos a la guerra chichimeca, nos asomamos a los problemas del Caribe, es decir, tenemos una visión de la agenda del mundo de la década de 1580 y los inicios un poco que sitúan esa rivalidad hispano-británica en el Atlántico, en los mares, ¿no? Los dominios romanos que llevaron las guerras, a 1588, la contraarmada, a todo un ciclo de guerras hasta el Tratado de Londres y la paz con Inglaterra, ¿no? Y para concluir esa segunda parte, yo creo que hay otra cuestión. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho María Vicens en esa segunda parte? Desde mi punto de vista, hay un montón de temas de la agenda política encima de la mesa. Pues se ha centrado en dos grandes temas. La estructura de gobierno. Y yo creo que la estructura de gobierno ha afrontado el tema. Por un lado, el tema de las audiencias, que es claro, las audiencias como articulación del espacio americano. Y por otro lado, otro tema clave, que es el gobierno eclesiástico. Porque a través del patronato real, como el rey puede presentar obispos, arzobispos, etc., el arzobispo-obispo es como una especie de viceministro, con lo cual no hay una contraposición entre gobierno real y gobierno eclesiástico, sino son gobiernos paralelos que compiten entre sí, como la audiencia compite con el rey. Es decir, son los contrapesos de la monarquía en América. Y los arzobispos y los obispos los presenta el rey, formalmente lo designa el Papa, la presentación que tiene el rey de España en los arzobispados y obispados de Nueva España. Yo creo que se presenta muy bien el gobierno eclesiástico, tanto su estructura diocesana como las órdenes regulares, el protagonismo que ha tenido en los nuevos mundos, ya sea en América o en Asia, las órdenes regulares. Se usa muy bien el franciscano, el dominico, los agustinos, que articulan el territorio y crean un diálogo con las comunidades indígenas y permiten fórmulas de autogobierno y de negociación que son cada vez más estudiadas y cada vez más sofisticadas. Hay una calidad de autogobierno en muchas comunidades indígenas y una negociación con las autoridades reales, con las autoridades diocesanas y con las órdenes regulares. Concluyo, para no exceder el tiempo asignado, simplemente diciendo que junto con estas dos grandes partes, a mí hay una parte que también me fascina y que siempre hemos comentado mucho, que es la trayectoria de Villamanrique como noble cortesano, es decir, el juego de la corte. Es decir, hay continuas referencias a cómo juega la corte, cómo apuesta en el juego de la corte, es decir, jugando con ese imagen del oso de Barros y con ese juego de la oca, que es la filosofía cortesana, que es mudanza de ministros, pues vuelvo a abrir partido, etc. El olvido, el trabajo, cómo avanzar y cómo, digamos, retroceder en el tablero cortesano, ¿no? Y en ese sentido, pues tanto en medio con el juego de la corte, con la relación con Mateo Vázquez, los Zúñiga, etc., como la caída, la visita, la caída desastrosa, el fracaso rotundo, aparente, pero reversible, ¿vale? Esto nos cuenta con otro proyecto que teníamos europeo, que es Failure, donde está la UNAM, y ese fracaso reversible que permite, después de la caída y de los episodios de 1590 y del Annus Horribilis de 1596, pues la muerte del rey, la muerte de Felipe II, ese rey que ha encarnado su vida, ese rey católico que ha encarnado su vida, es una enorme oportunidad para el Marqués de Manrique, la muerte del rey, porque entra un nuevo grupo aristocrático que conoce muy bien Santiago Martínez desde su trabajo sobre el Marqués de Velada, y esa renovación del aparato aristocrático que gestiona el favor real y el gobierno real supone que llega una jefatura de la Casa de la Reina y que recupera, está en esa junta final sobre el tratamiento de los indios y propone qué hacer en las minas con el trabajo indígena. Entonces digamos que hay todo un proceso final de reversión del fracaso que pasa alrededor del tiempo, coge la pasión por los cabellos, pero pasa alrededor del tiempo y ya cuando consigue
esa recompensa final de la jefatura de Casa de la Reina pues está agotado y próximamente. Con lo cual, enhorabuena María por esta singladura que nos has ofrecido y nada, pues un trabajo excelente y un lujo compartir este camino contigo. Bueno, en primer lugar, agradecer tanto a María, que ha tenido la gentileza de invitarme a presentar su libro, que para mí es un honor, hacerlo con Antonio, por supuesto, y hacerlo en este lugar maravilloso, con Jorge Hernández, en el tuteo, que ha tenido la habilidad de acogernos en tu lugar excepcional. Muchas gracias. Bien, para no salirme y no irme por las ramas, tenía aquí 6 folios escritos, porque yo soy mucho también de empezar las clases y los alumnos decirme paren un momento, explíquenos esto. A mí me gusta mucho hacer presentaciones muy generales para intentar incidir sobre aquellos aspectos que considero más relevantes, que ya han sido apuntados en su mayoría por Antonio, y me voy a centrar en aquellos aspectos más relacionados con mi ámbito de estudio, que es la nobleza cortesana, las noblezas ibéricas en los siglos XVI y XVII, que están bastante bien representadas en un libro que, como ha dicho Antonio, es mucho más que una biografía. Yo creo que es, en el fondo, una biografía moderna, completamente moderna, en la que hay un análisis pormenorizado del individuo sin olvidar el contexto en el que vive, el universo en el que se forma, todo tipo de estrategias personales y de familia, los vínculos que establece con su casa de origen, que es la casa de Béjar, que es subsidiaria, la suya es subsidiaria de ella, capaz de crear una casa, no digamos que desde la nada, pero casi, que es el fundador de la casa de Bien Enrique. Y ahí es donde reside una de las fortalezas, a mi juicio, del libro, que ya te destaqué en su momento en la tesis. Yo creo que este es un libro necesario e importante. Necesario porque, digámoslo así, manteniendo un lenguaje que está muy asociado a los proyectos de investigación que tenemos, es la demostración palpable de la transferencia de resultados de investigación. Con este nombre rimbombante hablamos cuando uno investiga, pues traslada sus investigaciones a un ámbito de discusión, que puede ser un congreso, un seminario, y posteriormente lo va a conocer a través de una publicación, que puede ser periódica, o en el caso en que nos ocupa una monografía, un ensayo. Entonces, en ese sentido creo que una tesis doctoral merece ser publicada. No digo que todas, vamos a decirlo así. Afortunadamente la tendencia que hubo décadas atrás, donde una gran parte de grandes tesis doctorales, hablo en el ámbito de la historia, se quedaron en un espacio de lo inédito, fueron troceadas para convertirlas en artículos, haciendo desaparecer el propio sentido que tiene como trabajo sólido en conjunto. Afortunadamente esa tendencia ha cambiado y ahora, digamos que a pesar del trabajo que supone reformular la tesis para adaptarla a un formato libro, porque no todas las editoriales están dispuestas a publicar 800, 900.000 páginas, ¿no? Y eso también conlleva un trabajo, un esfuerzo que hay que agradecerle a María, que no ha desvirtuado en absoluto un trabajo ya excepcional, con una prosa, como ya ha apuntado Jorge, extraordinaria, que se lee muy bien, y que eso es, digamos que no es una asignatura pendiente de la historiografía española y otras historiografías que escriben en lenguajes que son incluso complicados de entender para quien se acerca del conocimiento. Eso lo saben hacer muy bien los anglosajones, es decir, que prácticamente ellos conciben en sus investigaciones para publicarlas y tener un público amplio, también para darle sentido a la propia publicación, al propio trabajo, es decir, esto es lo que hago y que llegue a más público, no quede, digamos que concertado, reservado a un exclusivo club de académicos, que parecemos todos gente rara, que nos intercambiamos nuestros libros como si fuéramos científicos, es un ámbito científico igualmente la historia, de otra manera, evidentemente, pero ese es el sentido necesario que tiene el libro. Y importante por la relevancia, evidentemente, estamos hablando de un personaje que es uno de esos personajes secundarios, pero importante, que cuela la monarquía española, la monarquía hispánica, de esos secundarios que muchas veces solemos ver cuando trabajamos con documentación y que cuando uno intenta profundizar sobre él no hay nada, a pesar de que hay muchas cosas inéditas, y es necesario construir la monarquía también sobre los agentes secundarios, que son importantísimos para conocer cómo funciona. No solamente son los más importantes, que muchos de los cuales siguen sin tener biografías. Podemos hacer aquí una relación extensísima de la cantidad de personajes de relevancia de la propia monarquía hispánica. Hablo en un ámbito de alta responsabilidad, presidentes de consejos, consejeros de Estado, grandes ministros que todavía están huérfanos de un historiador, ¿no? Y esto demuestra las capacidades, ¿no?,
de los doctorandos españoles, hablo en este ámbito, lógicamente, que han asumido unas metodologías completamente novedosas, reformulando las antiguas, y este es el resultado, es un resultado extraordinario. Hablo de la biografía en un sentido amplio, como ha mencionado anteriormente Antonio, porque afortunadamente la biografía en el ámbito español, digamos que todos conocemos grandes biografías, las que más se han leído en este país han sido las que siguió, por ejemplo, Gregorio Marañón, el famoso conde duque de Olivares, han sido los libros más leídos en España de ámbito biográfico. Y es cierto que luego, dependiendo del tipo de aproximación, la biografía se ha convertido en un género durante mucho tiempo apestado. Es decir, era prácticamente una herramienta para hacer una historia profundamente positivista, descriptiva y poco más, ¿no? Es evidente que eso ha cambiado afortunadamente en las últimas décadas. Nos hemos incorporado, no sé si tarde, pero espero que bien, como esto confirma, a un método que es un método perfectamente asimilable y muy, científicamente muy potente, que es el ámbito de la biografía. Evidentemente, aquí hablamos de una biografía, centrarnos en personajes para construir todo el mundo que rodea a ese personaje y cómo él ha forjado su propia identidad y su propia trayectoria, que es el caso de Villamarín. Más aspectos a tratar. Bueno, lo que ya he insistido antes y que también lo ha destacado Antonio, es un trabajo para acercarse a un personaje como este. Evidentemente no todos los personajes permiten un nivel de acercamiento tan intenso, tan detallado, tan profundo como este, a pesar de que, como ya hablamos en la tesis, la documentación personal de él es muy escasa. Por lo tanto, María ha construido un relato muy profundo y muy detallado sobre la base de una documentación profundamente dispersa a ambos lados del Atlántico y repartida por infinidad de instituciones. Aquí destaco la famosa colección Altamira. Es una colección que fue una pena que perdiera España en su momento. Hablamos de la época de las desamortizaciones, en época casi pre-revolucionaria, antes de la explosión militar segunda, cuando las casas nobiliarias españolas, muchas de ellas, prescindieron, se deshicieron de sus grandes archivos para venderlos, como pasó en el caso de la Casa de Altamira, como para envolver el género. Menos mal que afortunadamente pudo recuperarse en gran parte y hoy está dispersa por 4 instituciones que he visitado. Y eso, lógicamente, limita el acercamiento personal. Sobre todo cuando tenemos tan escasa documentación personal, que digamos que es la madriza a la que aspira cualquier persona que se acerque a un personaje desde una metodología biográfica. Bien, la biografía de este primer marqués de Manrique también es una valiosa aportación al conocimiento de la nobleza ibérica, más que hispánica, quinientista. Estamos hablando perfectamente de un contexto, como ha descrito perfectamente Antonio, de una monarquía global. Ya lo era la monarquía hispánica antes de la incorporación de la monarquía portuguesa a este entramado conglomerado gigantesco que le da una dimensión mucho más rotunda. Y es interesante ver cómo un monarca como Felipe II, bastante desconfiado de los grandes de España, de los grandes titulados, confía desde las décadas de 1570 y 80 en la pequeña y mediana nobleza titulada. Muchos de ellos, como es el caso de Manrique, reciben sus títulos nobiliarios en esta época, en época de Felipe II. Este libro también nos traslada, y aquí voy a insistir más en los aspectos relacionados con los nobiliarios, que es evidente, obviamente estamos hablando de un personaje que es rey de Nueva España, pero no podemos olvidar cuál es su contexto, su procedencia, su nivel, su condición social. Bueno, pues nos traslada a los usos y a las prácticas que generaba la propia actividad de gobierno. El propio título está perfectamente descrito, práctica de gobierno. De un noble que está destacado al servicio del monarca. Y evidentemente este estudio de caso permite evocar cómo a través de sus principales agentes, tanto los más importantes como los secundarios, se construyó, no sin tensiones y conflictos, la monarquía hispánica. Es evidente también que se trata de un libro, de una investigación, como ha sido apuntado anteriormente, sobre la gobernación de Indias en clave nobiliaria. Hay que verlo así, no estamos hablando de un presidente de una audiencia, de un capitán general, estamos hablando ni de un clérigo, aunque Manrique tuvo muchísimos problemas con los obispos, el pueblo romano, el que prácticamente le arruinó su vida en el final de su mandato, pero es evidente que no puede obviarse la relevancia que tiene en el espacio americano
que tiene el espacio mediterráneo, como ha sido apuntado por Antonio, en la configuración de la monarquía hispánica, ni que el perfil mayoritario de los individuos que fungieron en las más altas representaciones de la monarquía en América fueron nobles. Aunque es cierto, como ya te apunté en la tesis, que es significativo ir más allá, porque el caso de Manrique nos presenta cuál es el perfil prototípico del virrey americano, tanto en Nueva España como en Perú, y luego en menor medida en los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata, que ya en época de los Borbones. El perfil mayoritario de los virreyes son nobles de mediana nobleza, titulados recientes o de segunda generación. Digamos que no es un territorio oleado por los grandes de España, ¿no? Habrá que esperar prácticamente al final del 17 para ver alguno por allí, ¿no? ¿Significa que pudieran evitar aquel destino? El caso de Villamanrique es interesante porque una de las cosas que más me llamó la atención, porque bueno, digamos que es un lenguaje, una retórica de la infección y del desengaño muy presente en todos los nobles, porque nunca están conformes con lo que el rey les da, es que nada más llegar, nada más desembarcar, no sé si en Veracruz, le escribe una carta al rey, nada más llegar diciéndole que espera que le lances, él concibe el virreinato como un destierro, en el fondo, cuando no deja de ser un destino de primera fila. Evidentemente no son los grandes virreinatos europeos, como pueda ser Nápoles o Sicilia, o incluso la embajada romana, que es una embajada de gasto, porque los nobles van a ir a gastar, pero luego es un trampolín para ir a Nápoles, donde suelen enriquecerse. Pero Nueva España o Perú, sobre todo, bueno, son virreinatos importantísimos, evidentemente, que además conllevan muchísimas complicaciones. Estamos hablando de incomodidades de viajar, con todo tu séquito, toda tu casa, que tienes que trasladar desde tus estados en Sevilla hasta allí, más luego dejar aquí administradores que bueno, te informen cómo evolucionan tus rentas o lo que sea. El caso es que tienes que hacer un gasto que muchas veces no cubre el propio salario, los gajes, la ayuda de costa que suele dar el monarca. Bien, es interesante ver cómo el propio gobierno de Nueva España lo concibe los nobles como un destino importante, a pesar que esté a miles de kilómetros de la península y que, insisto, ahora mismo no sabría recordar si algún virrey tuvo algún sobresalto cuando hizo el viaje atlántico, no lo sé. Probablemente alguno se tuvo que enfrentar a alguna tormenta, algún huracán, monzones y temía por su vida. Seguramente que se le pasaría por la cabeza decir cómo ha aceptado esto. Pero evidentemente, como la propia María Vicens, me acuerdo porque lo menciona en la tesis también, recuerda uno de estos nobles de corte de época de Felipe II, que se llama el conde de Portalegre, prepara unas instrucciones para su heredero, para su hijo primogénito, donde le va diciendo todo lo que tiene que hacer, cómo debe comportarse, qué oficios y cargos puede aceptar, cuáles no. Y entre ellos habla perfectamente de los americanos. Dice, los gobiernos de las provincias, y especialmente la de Italia, la de la India Oriental y de las Indias Occidentales, que tiene la mar en medio, y otras propiedades de mucha grandeza, son los mejores cargos a mi juicio. Como he dicho anteriormente, los nobles suelen ser reacios a aceptar este tipo de oficios que están, digamos que, bastante alejados de sus intereses más directos. Y el caso de Villamanrique es perfectamente reconocible porque él desde el primer momento tiene un horizonte en la cabeza que es la corte. No baraja la posibilidad de que le trasladen a un lugar tan lejano. Y lo veremos como en la trayectoria posterior, cuando él tiene que rehacerse como el ave fénix, ¿no? Después del proceso al que es sometido, del secuestro de sus bienes, de lo mal que lo pasa, pero bueno, al final, los pocos años que vive del reinado de Felipe III consigue rehabilitarse y sostener la posición que tanto le había costado alcanzar. Servir de lejos, que es como se llamaba en la época, los nobles no lo llamaban así, una cosa es servir en la corte, incluso servir en algunos gobiernos o virreinatos peninsulares, como puede ser Aragón, Cataluña o Valencia, digamos, o Navarra incluso. Ir más allá ya es servir de lejos, tanto hacerlo en Nápoles, Sicilia, como ser gobernador de Milán, que también conoce Antonio, o irte a los Países Bajos. Que los Países Bajos ya prácticamente en el siglo XVII son considerados como una especie de destierro, como un penal. Es decir, ya en el XVII se considera que Nápoles, que es el destino al que todos los nobles acarician en algún momento, como el Orán de los grandes hombres. Como mandarte Orán son los presidios del norte de África, son los lugares menos queridos por los nobles, evidentemente es
muchos de ellos sirven allí desterrados porque han cometido delitos o pendencias y se les manda allí a servir al rey en esos presidios. De tal manera que a mediados del 17 la situación compleja que vive la monarquía hispánica en Nápoles, que ha sufrido la revuelta de Masaniello, y las provincias de los Países Bajos, un conflicto permanente de 80 años, ya no son destinos acariciados por los nobles como habían sido anteriormente. Digamos que esta concepción, esta percepción sobre el servicio no es estática, sino que va evolucionando a medida que la propia monarquía va evolucionando. Bien, evidentemente, quien mejor les puede vender el libro, que se vende solo, en lo que respecta a su lectura, es María. Por eso yo les animo a leerlo. No voy a empezar a hablar ni reconstruir de dónde procede Álvaro de Zúñiga, Marqués de Villamanrique, ni cómo se construyó su casa, pero es un proceso muy interesante porque establece un estudio de casos que permite ciertos paralelismos con la construcción de otras casas en estos momentos. Pero les recomiendo encarecidamente su lectura. Bien, el caso de Villamanrique, que está reconstruido brillantemente en la tesis y en el libro, nos ilustra sobre las etapas que habitualmente se sucedían en el cursus honorum de la nobleza. Digamos que los nobles, si querían llegar a medrar, si querían llegar a promocionar sus casas, digamos que la vía para llegar a esto era el servicio a la corona. No había otras, pero la más, digamos que la más rentable, la más eficaz, a priori, porque nunca las carreras que las propias casas se construyen a base de proyectos, muchas veces no llegan a construirse o a desarrollarse. Bien, pero también hay que insistir en que, a pesar de que el caso de Villamanrique es paradigmático en ambos sentidos, es paradójico en el sentido de que es un noble que desea servir, pero no irse tan lejos, sino estar cerca del rey. A fin de cuentas, ser virrey de Nueva España está muy bien, pero si eres gentilhombre de cámara, Felipe II te está viendo todos los días, te puedes dirigir a él, tienes un contacto que te va a permitir acercar incluso a tu propia descendencia, a tus hijos como pajes, y eso crea unos vínculos afectivos que se mantienen en el tiempo. El hecho de marcharse tan lejos puede procurar ventajas, porque a la vuelta puedes obtener algún oficio mucho más elevado, o estar sometido a este sistema de control de los funcionarios reales que estaba implantado en Castilla y que creo que las Cortes de Cádiz abolieron, que sería necesario restablecerlo. Quizá no con el rigor que se aplicaba en los juicios de residencia o las visitas, pero todos los funcionarios reales estaban sometidos a un juicio de residencia que se establecía en el momento de abandonar su oficio y que normalmente quien asumía el juez de residencia solía ser el virrey o el gobernador que iba a ocupar su puesto en ese momento. En el caso de Villamanrique, como bien explica María, más que el juicio de residencia es una visita. Una visita, estamos hablando de una cosa mucho más grave porque digamos que las visitas suelen ser ocasionales, no suelen ser frecuentes y se suelen activar en el momento en que la Corte llama la atención del comportamiento de cierto virrey o miembro de la corona. Bien, voy a ir concluyendo porque realmente decir más cosas de las que ha apuntado Antonio sería incluso darles más claves si no han leído el libro. Prefiero que lo lean. Solo quería concluir ya, y a propósito de algunos aspectos y de algunas cuestiones que ha destacado anteriormente Jorge en relación al formato del libro, a lo bien editado que está, a la cubierta, bien elegida, con la galería de retratos de virreyes que está en el Palacio de Chapultepec, creo que en México es excepcional, debe ser la más completa de todas las que se llegaron a hacer de virreyes españoles en América y en Europa. No sé si Antonio esto lo conoce, los gobernadores generales de Milán o la galería de virreyes en Nápoles no están completas, es decir, que es excepcional. Bueno, voy a enlazar lo primero de todo porque me ha contado la anécdota y aprovecho para dar las gracias a la editorial Albatros y concretamente a Vicente y Guillermo Soler, que ha sido una delicia trabajar con ellos. Me han dado absoluta libertad para, por supuesto, mi título, es todo cosa mía, pero me han asesorado muy bien y son unos auténticos profesionales. La edición que yo creo que ha quedado preciosa y debo decir que aquí se nota que aman lo que hacen. Así que desde aquí, cuando me vean Vicente y Guillermo, enhorabuena, la editorial Albatros son una auténtica maravilla, trabajar con ellos es una delicia y me han facilitado en todo momento, así que empiezo por ahí.
y creo que debo hablar ahora de Nueva España. Creo que es lo que me toca. Como hay algunas cosas que ya han ido tratando Antonio y Santiago, pues a lo mejor podemos ir más deprisa. Y si me enrollo mucho, porque sabéis que me entusiasmo con el tema, me lo avisáis. Bueno, empezaba diciendo que efectivamente, como ha comentado Antonio, México era un destino estratégico en la política de Felipe II, que la política de los que había ido primero desde México pasando hacia el Atlántico y de ahí al Pacífico, con lo cual América quedó como eje de esa política. No olvidemos que esa proyección a Filipinas se llevó a cabo desde Acapulco y por lo tanto quedaba México como eje estratégico. Y en ese servir de lejos, efectivamente Villamanrique prefería quedarse en España, no era joven. Villamanrique tenía entonces ya 53 años aproximadamente, que para la época era una edad venerable. Y además había tenido un hijo tardío, que tenía apenas 5 años, que se quedaba en España, se quedaron varios hijos en España. Con lo cual, lo de la trayectoria hasta México le daba complementario. No podía descartar un cargo de esa proyección política, porque en esa carrera de servicio que él buscaba, en el fondo era el cargo de mayor honor representar al mismo rey. Era ser su viva imagen en la distancia y, lo que era más importante, ejercer ese poder que le había delegado el rey. Con lo cual, aparte de que pudiera tener otros beneficios económicos y trampolín para otros cargos después en la corte, pues era un cargo de gran importancia. El poder que tenía el virrey como las atribuciones que tenía como gobernador, capitán general y presidente de la audiencia, le daban una autonomía quizá excesiva, sobre todo cuanto más lejos estaba de la metrópoli. Y por lo tanto, ese juicio de residencia, que era a todos los funcionarios, pero que no afectaba a otros virreyes de otros virreinatos, sí se puso para los virreyes de Indias, y en el caso de Villamanrique con resultados, bueno, no voy a desvelar para no hacer spoiler, pero que bastante poco agradables para él. Entonces, Villamanrique cuando llegó, que por cierto sí que tuvo algunas de las vicisitudes de la navegación, entre otras cosas cogió unas fiebres en agua, de las que murió uno de sus cuñados que viajaba con él, y a la entrada de San Juan del Río cogieron los nortes, es decir, alguno de los huracanes, por eso yo creo que llegaron además todos malísimos, incluidos todos los pobres franciscanos que viajaban, carmelitas que viajaban con ellos, que se marearon todos. Y bueno, cuando llegó, encontró además una sociedad muy diferente de la castellana, porque en Castilla, aparte de todas las naturales diferencias que había económicas y sociales en todos los grupos, incluso dentro de la aristocracia, porque como has comentado, no era lo mismo un hidalgo que un grande de España, pero la sociedad castellana era mucho más homogénea, en lo cultural, en lo religioso y en lo étnico, era mucho más homogénea. Y él desembarcó en una sociedad muy diversa, no solo en lo evidente, que era pues, República Española y República de Indios, que es muy obvia, pero incluso dentro de los españoles, dos grupos muy claramente marcados, que eran los españoles peninsulares y los que ya habían arraigado en Indios, los que después eran los criollos, que entonces estaban todavía las primeras generaciones. Creo que tenía ya muy claro que su destino era allí, que habían arraigado. Cuando el virrey viajaba, lo que decía el marqués Montes Claro, viajaba con su séquito y una vez allí, el virrey ejercía como el propio rey. Igual que en España, en Castilla, era el rey el que daba las mercedes y distribuía la gracia, allí era el rey. Y el virrey tenía que distribuir esa gracia, que, por cierto, todo ese séquito le había acompañado para conseguir algo, por lo tanto esperaba recompensa por su servicio y por su acompañamiento, pero los novohispanos, esos criollos, ellos reivindicaban que tenían más derecho a esos puestos como residentes de él. Y en ese marco de esa sociedad, Villamanrique no estuvo muy acertado porque se sucedieron muchísimos conflictos en esa distribución de la gracia, ¿verdad? Quiero un pequeño detalle, no voy a entrar en cada detalle, pero sí que hay un detalle que a mí me pareció que era importante, que no hicieron sus predecesores y no hicieron muchos de sus sucesores, pero que hizo Villamanrique, y viajó con su esposa. Y creo que eso influyó mucho a la hora de encaminarse en la sociedad, influyó mucho en la creación de esa corte en México y en la encaminación de la sociedad novohispana.
Primero, que la virreina, que por cierto tenía sus encantos, parece ser, ella, bueno, hay que recordar, como ha dicho antes Antonio, ella era hija del virrey, de Perú, perdón, el conde de Nieva, sobrina de otro rey, Martín Enrique, que fue virrey de Nueva España y después de Perú. Pero no olvidemos que la segunda esposa de Cortés, Juana de Zúñiga, era prima hermana de doña Teresa de Zúñiga, madre de Villamanrique. Es decir, Villamanrique en su infancia conoció a Cortés. Vivía cuando Juana de Zúñiga regresó a Sevilla, estuvo en el convento Madre de Dios, que estaba enfrente del Palacio de Costumbre. Y ella era prima de Teresa, y él era prácticamente coetáneo de Martín Cortés. Que Martín Cortés, después de la conjuración, regresó a Castilla y tuvo prohibido regresar a México. Pero no dejó desatendidos sus asuntos, se los encargó a su primo, a mi padre. Es decir, esa creación de redes a las que contribuyó la marquesa a través de sus damas, y las damas criollas, incluso casando a algunos de sus criadas y a su propio hermano con miembros de la sociedad no hispana. Ellos también heredaron, en cierto modo, esas redes clientelares a través de Martín Cortés y de Martín Enríquez, el anterior virrey. No olvidemos que la primera medida que hizo Villamanrique fue tomar a su servicio a Antonio de Castro como secretario, que había sido secretario de Martín. Es decir, es toda una declaración de intención. Pero el asumir esas redes clientelares, que asumen esos apoyos y esos recursos políticos, tiene otro peligro, que asumen también los adversarios que lo habían hecho Martín Cortés y Enrique. Y algunos adversarios muy poderosos, entre ellos el poderosísimo arzobispo de México, Pedro Moya de Contreras, que aparecerá después y que tantos resultados tuvo. Todo este juego de redes y de encadenación en la sociedad hispana creo que fue determinante para muchas de las actuaciones y de las consecuencias que tuvo todo el gobierno de Villamanrique. Un gobierno que tuvo sus luces y sus sombras, siempre se pone el foco sobre las sombras para alumbrarlas, pero en este caso, que es los pocos que han hablado de Villamanrique, hablaban de funcionario corrupto, etcétera, etcétera. Aquí me gustaría hacer una pequeña puntualización y es el peligro que tiene analizar el siglo XVI con los ojos del siglo XXI. Es decir, no siempre los mismos términos responden a los mismos conceptos. Entender la sociedad del antiguo régimen, sobre todo el siglo XVI, donde las relaciones no eran tanto institucionales, sino más personales, donde clientelismo y patronazgo eran una lógica de las relaciones, donde lo privado y lo público no estaba tan delimitado. Las cosas que ahora estamos por sentadas, como en el siglo XVI era la manera habitual de hacerlo. Es una de las cosas que se le achacaba. Cierto es que hay algunos comportamientos absolutamente, ahora en el siglo XVI, el enriquecimiento ilícito, el cobrar por ciertas transacciones, eso es ilícito en cualquier caso, pero no todo lo que entonces lo que ahora se denomina corrupción lo era. Otra de las, por ejemplo, que se le achacaba ese autoritarismo y ese férreo control que estableció sobre las comunicaciones, que es muy interesante cómo manejó la comunicación y la información. Pero vemos ahora siglo XXI, el manejo de la información, el manejo de las comunicaciones, en el fondo es una herramienta de poder. Entonces él la tuvo a su disposición y la utilizó. Quiero decir, analicemos otras, bueno, no voy a entrar en cada tema, pero por ejemplo, entre las luces, algo que para el rey sin duda fue una luz, los envíos de plata que le dio, que era lo que más le importaba al rey, decía JJ, la plata del rey. Entonces, para él, evidentemente, el rey tenía que fue una de las ventajas del gobierno de lo que hizo bien en Villamanrique. Cierto es que también se le achacó que había recurrido a pedir préstamos, pero es que las mismas cédulas el rey le decía, y si es necesario, pida préstamos a particulares, porque yo lo que necesito es plata. De esas cosas. Claroscuros de luces y sombras, por ejemplo, la lucha contra los corsarios, que a pesar de todos los esfuerzos que hizo, bueno, pues uno de los, yo creo que de los mayores fracasos y de los
lo peor que le pudo ocurrir a la carrera de Indias del galeón de Manila, que fue la presión del galeón Santa Ana en las costas de California por Francis Drake en 1586. Eso fue la mayor catástrofe que le ocurrió a la hacienda en ese momento, ¿verdad? Y no voy a entrar en cada tema, pero sí que quiero reivindicar dos luces que yo entiendo que son luces. No sé si todos los historiadores estarán de acuerdo conmigo, pero yo voy a reivindicar a Villamanrique en dos aspectos. Los dos tienen que ver con su defensa de los indios. Y una de ellas es que yo defiendo, seguramente habrá autoridades que me lo puedan discutir, pero yo, por lo que he visto en los documentos, defiendo que es Villamanrique el que creó, desde su génesis, el Juzgado General de Indios, aunque esa medalla se la pondría después Luis de Velasco, que le robó el mérito de dos de sus logros. El Juzgado General de Indios, que esto empieza cuando Villamanrique decide acabar con la figura del protector de indios, a raíz de todas las quejas que había de los indios, porque estos protectores de indios, que como su nombre indica, debían protegerlos, en el fondo pues les cobraban, les extorsionaban y se ponían como únicos interlocutores para conseguir las peticiones de los indios. Villamanrique dictó una ordenanza por la cual acababa con la figura del protector de indios y decretó que todas las causas de los indios las dieran directamente si fueran a la audiencia en una sección especial. Esa sección especial estuvo funcionando en los últimos años del virreinato de Villamanrique, y solo en 1590, cuando llegó Luis de Velasco, en 1590, es decir, recién llegado, inauguró, con toda pompa y circunstancia, el Juzgado General de Indios. Pero ese juzgado llevaba ya funcionando bajo mandato de Villamanrique. Y la segunda, que es, porque habla a lo mejor que antes de la guerra chichimeca, es decir, esa paz la firmó Luis de Velasco, recién llegado en 1590, cuando ya todo el trabajo sucio, digamos, lo había hecho Villamanrique. Por cierto, muy contestado por todos los grandes documenteros y mineros de la zona de Zacatecas, de la zona de las minas, y uno de sus grandes detractores fue Luis de Velasco, que se oponía a sus medidas. A grandes rasgos, la política de Villamanrique iba en contra completamente de lo que se había hecho hasta entonces, que era gastar ingentes cantidades de dinero a lo largo de los años en crear muchísimos presidios militares a lo largo de todo el camino hasta prácticamente Nuevo México. Todo eso no había servido más que, por lo que contaba Villamanrique, que los soldados acababan acosando a los indios de paz para provocar su resistencia y entonces encontrar justificado que entonces eran indios de guerra y podían apresarlos y esclavizar. Cuando Villamanrique hizo el estudio y vio esto, decidió cambiar completamente la política. Entonces, eliminar la mayor parte de los presidios militares, convertir esos centros en centros de abastecimiento con una misión y además en poblamientos que había trasladado población desde tierras bajas de indios sedentarios para que, como decía, enseñaran policía a los nómadas y les animaran de esos centros de abastecimiento, lo que llamaron después otros autores la paz por la compra. Entonces les suministraba comida, ropa, simientes para la agricultura y a lo largo de los 2 últimos años de su mandato consiguió unos resultados que se los dejó en bandeja a Luis de Velasco para que nada más llegar pudiese firmar la paz en la Chichimeca. Entonces, esos dos logros que se le atribuyen a Luis de Velasco, yo quiero reivindicarlos aquí para Álvaro Carrillo. Yo, bueno, no quiero entrar en más polémicas de estas, pero únicamente hablar ya de eso que ha apuntado Antonio, de las dos cosas que acaban definiendo el virreinato de Villamanrique, los enfrentamientos con los dos grandes pilares de poder en India, que fueron la Iglesia y las audiencias. El enfrentamiento de la monarquía y la Iglesia es un problema estructural en la monarquía y los virreinatos, especialmente en Nueva España, también en Perú, pero en Nueva España, especialmente los enfrentamientos entre virreyes y arzobispos. Es algo estructural a lo largo de toda la etapa virreinal. Pero en este momento especialmente grave
por la excepcional acumulación de poder que había conseguido el arzobispo de México, Pedro Moya de Contreras, el arzobispo de México, presidente del Tribunal de la Inquisición, después visitador general del reino, y al morir el conde de Coruña quedó como virrey interino, es decir, todopoderoso. Y así lo llaman algunos de los ministros. Claro, el relevo no iba a ser nada fácil. Y a eso se une que todo el problema del patronato regio también, que es que ponía en manos del virrey gran parte de las prerrogativas que debían ser de la Iglesia, era una fuente continua de conflictos. A eso se unió la controversia franciscana. Bueno, esto acabó con un problema con la Inquisición, con una excomunión dictada por el arzobispo, en fin, una cosa que llegó a extremos bastante importantes. Y el segundo, con las audiencias, que también era un problema estructural, pero yo creo que buscado por el rey, que lo hemos hablado alguna vez, porque todas esas instituciones de Indias que estaban ya muy consolidadas, eran autónomas en su funcionamiento y bastante estables, pero siempre estaban en un difícil equilibrio por la jurisdicción, por la indefinición de sus funciones. Y esa indefinición la buscaba, esa conflictividad la buscaba en parte el rey, una conflictividad medida, buscada y aceptada, porque eso le daba una garantía de que unas instituciones se iban equilibrando con las otras, se iban autolimitando y limitando a la otra, y le dejaba a él el papel de árbitro en caso de dirimir una diferencia. Esa aventura, que era para una película de la huida de Nueva España, de intentar llevarse los bienes, de la arribada a Lisboa, de esa incertidumbre a la llegada a Castilla, de esos años tremendos, de los 6 años que pasó amenizados además con una condena en la cárcel por el Tribunal de Órdenes, es decir, años horribles, pero, y que hasta la muerte de Felipe II no consiguió nada, pero yo destacaría de todo esto que volvió de Indias un Villamadrid mucho más astuto, más experimentado y que conocía el poder de las redes. Y por eso supo buscar otros patronos y viendo que el anciano rey estaba ya pues, muy enfermo y bueno, pues mirar hacia el futuro, buscar ese patronazgo del que sería el duque de Lerma y le dio resultado, porque a los 3 meses de morir Felipe II vio levantada su sentencia y bueno, hasta Hipólite, además, para no contar lo que pasa al final y no destripar la historia. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Soy un poeta, podría bajar eso, pero lo dice quizá para que lo aprendamos todos los demás. El rey Felipe, en el Palacio del Escorial, que también es un pudridero de reyes, en la sala del trono ubicó los mapas y en el centro la Nueva España. Y el anciano rey murió viendo un dibujo del protomédico Francisco Hernández de una planta mexicana. Queramos o no, tenía la conciencia, quizá en el imaginario, lo que era la Nueva España, lo que significaba México. Quizá apuntalado por personajes como el propio Villamadrid, con muy buena prosa y con grandes herramientas de historiadora, María ha acercado al lector con telescopio y con lupa, con espejo y con ventana. La parte que más me llama la atención son los años de su administración en la Nueva España, en donde quizás servir de lejos también puede ser interpretado como tener que acercarse para servir. Entendió el problema con la Iglesia, tuvo conflictos, por supuesto, con todas las órdenes religiosas, por supuesto con el mandamás todopoderoso, que después se haría como ejemplo de Palafox, virrey y arzobispo. Pero también esos méritos que afortunadamente ha subrayado de haber trabajado por la paz Chichimeca
Yo soy guanajuatense, soy discípulo de don Luis González y González, que insistía mucho en que había que seguir estudiando eso para entendernos mejor.